Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Seguimos entonces con la clase. Esta es una clase, sería un ajuste de la clase pasada y una continuación, ¿verdad? Entonces nos habla de la medida de tendencia central con distribución de frecuencias e intervalos. Ya venimos hablando acerca de lo que es la distribución de frecuencia con intervalos. Cuando hablamos, ¿verdad?, de que una cantidad es muy elevada, es muy grande, entonces nos conviene muchas veces preparar una tabla y agrupar los datos que vamos recaudando. Entonces, luego tenemos las medidas de tendencia central, que son las más usadas. Habíamos visto, ¿verdad?, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, para determinar la media aritmética tenemos la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido el número o sea, la sumatoria de la frecuencia. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que f por x sería la frecuencia y x sería la marca de clase. Puede aparecer como x, puede aparecer como pm o puede aparecer como mc. Entonces, pm, ¿verdad?, por ser punto medio, y mc por su nombre, que es marca de clase. Como dije, ¿verdad?, n vendría a ser la cantidad total de datos de la frecuencia. Luego tenemos la mediana. Cuando la tabla de valores se presenta en intervalos, para determinar exactamente la mediana hay que proceder en dos etapas. Dice, ¿verdad? Entonces, lo primero que se hace es ver en qué intervalo cae la mediana. Para esto, entonces, lo que se hace es distribuir el número total de frecuencia entre 2, dividir el número total de frecuencia entre 2. Una vez encontrado este valor, que vendría a ser esto en la fórmula, ¿verdad?, entonces partimos de ahí. Entonces usamos todos los datos que caen en ese intervalo. Entonces, dice, ya encontrado este intervalo, se aplica la siguiente fórmula, que es esta. Entonces, la mediana, para calcular la mediana tenemos el límite inferior sumado al cociente del número total de frecuencia dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia de la mediana, ¿verdad?, por el ancho de clase. Y vendría a ser el ancho de clase. Aquí tenemos los datos, ¿verdad? Ancho o amplitud del intervalo, ¿verdad? Entonces tenemos frecuencia del intervalo, que es FMD, frecuencia acumulada anterior. Esto con el ejercicio vamos a ir afianzando estos detalles, ¿verdad? Entonces, para determinar la moda tenemos que aplicar esta fórmula. Estas fórmulas en el examen van a ir luego en la hoja. No hace falta que se preocupen por esto para poder, no hace falta memorizar esta fórmula, porque en el examen va a ir ya en la hoja, o si quieren pueden preparar un formulario sin problema. Luego tenemos la moda. ¿Y qué es la moda? Es el conjunto de números que ocurre con mayor frecuencia. O sea, la moda vendría a ser el valor que más veces se repite en nuestra tabla. O es el dato que más veces se repite, ¿verdad?, en nuestra investigación. Entonces, para determinar la moda se utiliza el límite inferior más la frecuencia siguiente dividido entre la frecuencia anterior más la frecuencia siguiente por el ancho del intervalo. Aquí tenemos la actividad. Dice, teniendo en cuenta lo explicado, realiza el siguiente ejercicio. Y nos dan los datos, ¿verdad? Dice, se realiza un concurso de tiro en blanco entre 56 inscriptos y en base a los puntos logrados por los competidores se ha confeccionado la siguiente tabla de frecuencia por intervalo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los puntajes obtenidos en esta competencia, por decirlo así, ¿verdad?, que eran en 56 competidores. Entonces, primeramente nosotros, y lo que nos pide el ejercicio es hallar e interpretar la media, la mediana y la moda. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es completar
los espacios faltantes en el cuadro. Entonces tenemos el punto medio o marca de clase o X, como habíamos visto, ¿verdad? Para determinar estos valores, ¿qué es lo que se hace? Para el punto medio, para poder encontrar el valor, es sumar los límites, el límite inferior más el límite superior y dividirlo entre 2. De esta forma nosotros encontramos el punto medio. Entonces, como ejemplo nos dio aquí el primer dato. Tenemos entonces que 40 más 44 dividido 2 nos da 42. Luego 45 más 49 dividido 2 nos da 47. Luego tenemos 50 más 54 dividido 2, 52. 55 más 59 dividido 2 nos da 57. 60 más 64 dividido 2 nos da 62. 65 más 69 dividido 2 nos da 67. 70 más 74 dividido 2 nos da 72. 75 más 79 dividido 2 nos da 77. 80 más 84 dividido 2 nos da 82. 85 más 89 dividido 2 nos da 87. 90 más 94 dividido 2 nos da 92. Entonces de esta forma encontramos la marca de clase. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Ver la frecuencia acumulada. ¿Cómo hallábamos la frecuencia acumulada? Escribiendo la primera frecuencia y luego ir sumándole cada frecuencia. Entonces tenemos la primera frecuencia es 2, más 0 va a dar 2, más 5 da 7, 7 más 7 14, 14 más 11 25, 25 más 9 34, 34 más 6 da 40, 40 más 8 48, 48 más 4 da 52, 52 más 2 54, 54 más 2 da 56. Luego tenemos la frecuencia por la marca de clase. ¿Para qué nosotros estamos haciendo esto? Para poder encontrar la mediana. Porque la mediana tenía la fórmula. Esa fórmula, ¿verdad? La sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido 2. Entonces lo primero que nos pide es esta, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar la frecuencia multiplicada por la marca de clase, por x, ¿verdad? F por x. Y luego tenemos que dividirlo por el número total de la frecuencia, cantidad total de frecuencia. Entonces eso es lo que estamos buscando. Entonces para poder encontrar la sumatoria total de esto, primero tenemos que encontrar cada uno. Entonces tenemos que 42 por 2 da 84. 47 por 0 da 0. 52 por 5 da 260. 57 por 7 da 399. 62 por 11 da 682. 67 por 9 da 603. 72 por 6 da 432. 77 por 8 da 616. 82 por 4 da 328. 87 por 2 da 174. Y 92 por 2 da 184. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se hace la sumatoria. Se suma todito estos datos y se obtiene la sumatoria de x por f o f por x. Tenemos entonces que la sumatoria nos da 3762. Entonces tenemos ya la sumatoria y tenemos el número de tenemos el número y tenemos la sumatoria total. Entonces esto es igual a ver
tenemos entonces la sumatoria, que es 3762 dividido 56. Esto nos da un aproximado un resultado aproximado de 67. Entonces la media sería 67, que estaría entre 65 y 69. Entonces la media es esto, el promedio sería entonces. Tenemos entonces el promedio. Luego tenemos que encontrar esto era A, ¿verdad? Luego tenemos que encontrar la mediana. Por encontrar la mediana tenemos que aplicar esta fórmula. Tenemos entonces que aplicar esta fórmula. Entonces, los datos que necesitamos son el límite inferior. Nos falta el límite inferior. Nos falta n sobre 2. N sobre 2. Depende mucho de este valor para que podamos utilizar los datos que tenemos. Luego necesitamos la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia de la mediana y el ancho de clase, ancho de intervalo. Entonces nosotros dependemos de esto prácticamente. Entonces tenemos 56 dividido 2, nosotros tenemos que usar para poder encontrar acá. Tenemos entonces 56 dividido 2 y esto nos da 28. Entonces tenemos ya n. Entonces estos datos van a depender de esto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está 28? Tenemos aquí 25 por la frecuencia acumulada y tenemos aquí en este intervalo tenemos el número 28. Entonces la mediana también va a caer en este intervalo. Tenemos entonces el límite inferior que vamos a utilizar es el 65. Luego tenemos la frecuencia acumulada anterior. Si tenemos aquí 34, entonces la anterior va a ser 25. La frecuencia de la mediana, ¿sí? Aquí la frecuencia de la mediana va a ser 9, porque es frecuencia, ¿verdad? Entonces 9. Y el ancho de clase va a ser 5. Y teniendo esto, entonces reemplazamos nuestra fórmula. A ver, insertar. Tenemos entonces la mediana, que es igual al límite inferior, que va a ser 65, más, luego tenemos tenemos que esto, n sobre 2, equivale a 28, menos la frecuencia acumulada anterior, va a ser 25, dividido
la frecuencia de la mediana, que va a ser 9. Y todo esto va multiplicado por 5. Entonces tenemos que esto es igual mediana es igual entonces a 65 más, y vemos cuánto da esto. Tenemos aquí 28 menos 25 dividido 9 por 5. Tenemos aproximadamente 2. Y esto es igual a 67. Entonces la mediana es 67.